Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy bien en un sábado más de su clase de Psicología de la Salud. Esta clase está, la verdad, súper interesante, con muchísima información. Ya vamos, bueno, ya pasamos a la unidad 3, que es la unidad de la personalidad. Eh, Durante la semana que estuve preparando esta clase para hacer el video, eh, híjole, fue de mucho aprendizaje para mí también. De hecho, bueno, en mi formación profesional, yo estuve mucho más encausada a estudiar las personalidades, pero más del tipo de la corriente humanista, que también las vamos a ver en esta unidad. Sin embargo, pues bueno, todas las demás del tipo cognitivo-conductual, de las otras corrientes que existen del psicoanálisis, etcétera, las vi muy por encimita, sinceramente, puesto que mi corriente estaba más encausada a lo humanista. Por lo cual esta clase me hizo pues retomar esos temas vistos con anterioridad, pero los cuales los vi muy superficialmente, y que ahora estudiarlos a profundidad para poderlos exponer en este video, pues bueno, me da la pauta de la gran importancia que tiene realmente el tener conocimiento de todos estos temas, de la forma teórica, puesto que nos da una amplitud mucho mayor de conocimiento acerca del comportamiento de las personas. Así que pues bueno, este tema, bueno, más bien esta unidad es un poco extensa. No sé si nos van a tomar 2 o 3 clases, 2 o 3 sábados. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Sin embargo, bueno, antes de empezar, sí les quiero hacer la indicación que sí va a ser importante que ahora, si es que lo hacen, que bueno, si no lo hacen, tener su cuaderno, hacer algunos apuntes, puesto que, bueno, hay varios conceptos que son importantes que se tengan este, guardados, escritos, eh, porque se van a ver en el examen, en el segundo parcial. Entonces, de una vez les aviso. Documentados, esa era la palabra. Se me había ido, perdón. Va a haber varios conceptos que es importante que los tengan documentados. Así que bueno, el video, pues ya saben, lo tienen ahí, lo pueden ver las veces que quieran, pero pues también es importante que tomen algunos apuntes porque este tema tiene muchísima información, muchísima, que pues bueno, si es un poquito ya más para documentarla, para escribirla y para poder tenerla este, a la mano para el estudio que vamos a realizar previo al examen parcial. Así que pues bueno, vamos a comenzar con esta unidad 3 que es la unidad de la personalidad, que como les digo, pues bueno, es una clase verdaderamente interesante, con mucha información, espero que les agrade y pues vamos a comenzar primero con la descripción de lo que es la personalidad, de dónde surge, para qué me sirve el conocer todos estos rasgos de personalidad o de qué forma los puedo utilizar como futura naturópata o futuro naturópata, que pues bueno, obviamente ese es el objetivo de estas clases, el tener más herramientas a nuestro favor para poderlos utilizar con nuestros pacientes, ya que estemos ejerciendo, y si es que ya estamos ejerciendo, para reforzar este conocimiento que tal vez algunos ya tienen, ¿sí? Pero bueno, el estudio de la personalidad, pues como ya algunos debemos de saber, pertenece al campo del estudio de la psicología, o sea, no hay otra ciencia que estudie la personalidad. La personalidad pues puede explicarse, pues tiene varias pautas, es algo complejo esto y vamos a ir viendo el por qué, porque pues tiene varios enfoques, como les mencionaba. Tal vez nosotros nos identificamos más con cierto enfoque, pero tiene enfoques diferentes y muy interesantes. En primer lugar, estos enfoques nos permiten conocer de manera aproximada, no digo exacta, aproximada,
los motivos que conducen a un individuo a actuar, a sentir, a pensar y a desenvolverse en el medio. Esto para mí fue muy importante en mi primer trimestre de la carrera, lo recuerdo bien, empezamos a ver un poquito acerca de este tema. A mí me sirvió mucho en lo personal porque ahí pude ser más empática. Fue donde empecé a crear esa empatía con el otro en cuanto a poder comprender que siempre hay una razón, la cual yo a veces no podía ver, por la cual una persona actúa, siente, piensa o se desenvuelve de cierta forma. Entonces, pues bueno, estos rasgos de personalidad que vamos a ir viendo nos dan la pauta y nos dan ahora sí que la entrada a ese conocimiento de entender por qué muchas personas reaccionan de forma que nosotros tal vez para nosotros es inconcebible. Pero bueno, esto nos va a ayudar a entender que pues cada ser humano, cada persona es absolutamente única e irrepetible. Así que vamos a continuar. Porque bueno, también con estos enfoques vamos a conocer la manera en la cual el individuo, debido a su personalidad, pues bueno, y debido al ambiente en el que se desarrolla, cosa que ya vimos también, pues va obviamente a interactuar dependiendo de eso. Ahora, la personalidad. Vamos a ver cómo podemos definir la personalidad. Pues bueno, hay varias definiciones, pues todas son aceptables. Seguramente ustedes en su tarea lo pudieron ver, que no hay solamente una definición, pero bueno, todas más o menos van a lo mismo. Se puede definir como pues la estructura dinámica que tiene un individuo. Esta estructura pues se compone de características que pueden ser psicológicas, conductuales, emocionales, sociales, ambientales, etcétera. O sea, hay muchísimas. Estas características se desarrollan a partir de la interacción de los elementos ambientales y biológicos. O sea, todo esto va correlacionado. Todas estas características interactúan entre sí, lo que nos lleva a definir los rasgos de personalidad. Ahora se han desarrollado, como ya lo dije, varias teorías, no solamente hay una, para describir y explicar estas conductas. A través del tiempo, pues bueno, surgieron otras tipologías sencillas, cuyo objetivo siempre fue describir las diferencias que hay entre los individuos, obviamente dependiendo de las características que se iban observando en las conductas, porque pues obviamente no todos nos comportamos igual, ni todos reaccionamos de la misma forma ante una situación. Puede ser una situación X en donde 3 o 4 sujetos van a reaccionar de forma completamente diferente. ¿A qué se debe esto? Ahora, las explicaciones pseudocientíficas originaron diferentes corrientes de conocimiento, como pues el psicoanálisis, que se podría decir que fue la primera oficial, que bueno, más adelante vamos a ver que en sí no fue exactamente la primera, pero pues es una de las más conocidas, que bueno, se la debemos a Freud con el desarrollo del aparato psíquico. Fue el primero que se encargó, o el primero en la era moderna, por decirlo de alguna forma, o sea, después de Cristo, porque hubo alguien bueno, hubo personas estos rasgos, estas características las empezaron a observar desde antes de Cristo. Pero bueno, después de Cristo, Freud fue uno de los principales estudiosos acerca de estas diferentes rasgos de conducta y el por qué. Él buscaba el por qué. Después de Freud, bueno, se desarrollaron también los modelos cognitivos que mencionaba al principio, que pues bueno, surgieron a partir de limitaciones teóricas y prácticas de la corriente conductual. También, bueno, como el reduccionismo, la metodología del paradigma mecanicista, etcétera. Finalmente, después de todo esto, se desarrollaron otros modelos pertenecientes a las corrientes humanistas, que es, pues bueno, donde yo me sentía muy chucha en cuanto a esto, porque fue donde yo enfoqué mi estudio en la formación que yo tuve en psicoterapia humanista. Por una parte se originaron como resistencia
a paradigmas anteriores del tipo mecanicista. O sea, todo esto que mencionaba del tipo cognitivo, del tipo del psicoanálisis, surge las teorías humanistas, pues sí como la rebelde, ¿no? Como la resistencia ante esto de no somos robots y no nos pueden catalogar por medio de un test. Que bueno, todo es interesante y todo es bueno saberlo. Aparte, bueno, el humanismo, estas teorías humanistas, perdón, también surgen como curiosidad de explorar áreas del ser humano que antes pues no era posible estudiar. Entre esas áreas pues se encuentran, por ejemplo, las teorías de Abraham Maslow, que las vamos a ver, de, bueno, el humanista de hueso colorado Carl Rogers y del padre de la Gestalt, que fue Fritz Perls. Entonces, pues bueno, todo esto enfocado completamente ya más al trabajo del ser, de cómo el ser, ese, ese desdoblamiento de nuestro ello, que bueno, Freud mencionó como el ello, es el que define en gran parte esa personalidad cuando se le permite desplegarse de una forma saludable, de una forma favorable para nosotros. Eso lo vamos a ir viendo. Esto es así como que una pequeña introducción. Ahora, pues no existe una teoría única de la personalidad. No hay una y no nos basamos solo en una. Sin embargo, pues todas estas teorías que explican y comprenden al ser humano, cada quien tiene sus puntos de vista muy particulares y muy diferentes. Ya iremos viendo pues por cuál nos inclinamos nosotros. Eh, Ayer, por ejemplo, en otra clase que doy, estábamos viendo la teoría existencialista, en donde, pues bueno, hay muchos filósofos acerca de esta teoría que defienden esta teoría del existencialismo, como Kierkegaard, Heidegger, Jean-Paul Sartre, pues en donde no hay cabida para otras ideas más que las que ellos eh, abrazaban, que era precisamente el ser en la existencia, en su aquí, en su ahora, en su experiencia. Pero bueno, aquí pues tenemos que obviamente abarcar un poquito más para poder nosotros conocer de dónde surgen, porque generalmente de una deriva a otra y de esa otra deriva la otra. Y así se va haciendo una cadenita, como siempre ha sido, ¿verdad? Una cadenita evolutiva de conocimiento y de diferentes ideas. Ahora, bueno, la personalidad, como ya lo dije, se divide en varias teorías. Las teorías psicodinámicas, sí, que pues bueno, dentro de las psicodinámicas está el psicoanálisis, que bueno, pues ahí el papá es Freud. Están los postulados, que bueno, también tiene unos postulados fundamentales que vamos a ver un poquito, no mucho, porque si no, pues sería toda una unidad para ver eso. También está el modelo neuropsicoanalítico, donde ya entra un poquito más eh, o sea, se basa en lo de Freud, pero ya entra un poquito más, empieza a entrar un poquito más acerca del ser que es de Carl Gustav Jung y de Eric Fromm, que ya no es tanto psicoanálisis, sino neuropsicoanalítico. Vamos a ver un poquito de estas dos corrientes también. Están los modelos cognitivos, que híjole, ahí en el modelo cognitivo sí entran muchas personas que la verdad no vamos a poder abarcar del todo porque, pues les digo, necesitaríamos prácticamente una especialidad exclusiva para el estudio de la personalidad. Pero bueno, nada más por mencionarles algunos modelos cognitivos, bueno, está Jean Piaget, que ya vimos un poquito de su modelo cognitivo, del desarrollo cognitivo. Este, Está el modelo ABC, que ese sí vamos a ver poquito. Está el de Toleman también. Híjole, es que no me acuerdo de todos, porque realmente, pues, Bandura, que fue también una aportación muy importante del modelo cognitivo. Pero bueno, ese la verdad no vamos a profundizar en él. Y están el modelo humanista, humanista existencialista, que era el que les estaba mencionando hace ratito, en donde pues bueno, vamos a ver el modelo gestal, que es el de Fritz Perls, el modelo donde entra la psicología de la salud precisamente y el desarrollo humano, que es el de Abraham Maslow, que es muy muy importante,
y el enfoque centrado en la persona, que es el de Carl Rogers. Entonces, pues bueno, vamos a ir dividiendo, vamos a ir conociendo las diferentes personalidades, y pues de ahí nos vamos a ir identificando, ¿verdad? Vamos a poder identificar pues a las personas que están cerca de nosotros. Esto nos sirve porque pues obviamente nos da la base, la herramienta y el conocimiento para poder trabajar con nuestros pacientes, poder entender un poquito más el porqué de su comportamiento, el porqué de su actuar, el porqué de su forma de pensar o de sentir. Eh, entonces, pues bueno, esto nos da un amplio, pero así un amplio catálogo de conductas, las cuales, pues ya sabiendo la razón por la cual, nos sirve muchísimo para poder comprender al otro. Para empezar, pues bueno, creo que esto ya también es algo muy conocido, que la personalidad, pues bueno, tiene dos componentes, se configura por dos componentes o dos factores. ¿Cuáles son? Uno es el temperamento y otro es el carácter. De hecho, creo que esto ya lo habíamos mencionado. No habíamos profundizado, pero pues ya lo habíamos mencionado. Estos dos factores que, que son parte de la personalidad, bueno, son sumamente importantes. El temperamento lo habíamos visto con lo de la genética, cuando vimos lo de la genética y el ambiente. Cómo el temperamento está relacionado con la genética y el carácter con el ambiente. Bueno, el temperamento, todos los seres humanos, todos, poseemos la famosa herencia genética que ya vimos, o sea, todas estas características que nos son heredadas, perdón, que se heredan de los padres, como por ejemplo, pues ya sabemos el color de los ojos, la estatura, el tono de la piel, etcétera, ¿sí? Incluso el ser propensos a algunas enfermedades. El temperamento es un componente de la personalidad que también se hereda y este determina ciertas características de cognición y comportamientos y la forma en cómo sentimos. El temperamento. Este sí viene por herencia, pero bueno, vamos a detenerlo aquí tantito. No es una excusa decir, es que este es mi temperamento. No, el temperamento sí se hereda, pero más bien lo que nos lleva a la conducta no es tanto el temperamento, sino es el carácter, el cual ese se aprende y se desarrolla y el cual sí se puede modificar. Pero ¿a qué denominamos carácter? Estas son las características, o el carácter es la característica de la personalidad que son aprendidas en nuestro medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con ellos, o sea, esto ya lo vimos, por ejemplo, nuestra famosa matea, que es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto, ¿sí? Son sentimientos que ya tenemos en nuestra naturaleza, que en el semestre que entra vamos a estudiar más a profundidad. Eh, pero la manera en cómo se expresan, en cómo los vamos a gestionar, ahí es donde entra el carácter, son parte del carácter. Se podría decir que los sentimientos pertenecen al temperamento, son parte de nuestro temperamento, que ya es la herencia genética que traemos, pero la forma en cómo los manifestamos, eso pertenece al carácter. Así que pues bueno, vemos que van de la mano, pero no es lo mismo. Las normas sociales, los comportamientos, el lenguaje, son solo algunos componentes, perdón, del carácter que constituye la personalidad. Pues obviamente tiene mucho que ver todo lo social, eh, nuestro ambiente influye completamente y pues bueno, de ahí es donde las diferencias de carácter entre todas las personas. Algunos autores y ciertas corrientes tienen diferentes puntos de vista sobre la importancia de uno u otro factor, o sea, de temperamento o carácter. O sea, es decir, con esto me refiero a que algunos autores aseguran que el temperamento es más importante en el despliegue de la personalidad, que de ahí se deriva. Pero hay otros autores de otras corrientes que no, que se lo atribuyen al carácter, que es lo que ellos dicen que determina la personalidad. Así que, pues bueno, no se puede asignar más peso a uno u a otro factor. En realidad, la personalidad se determina, siento yo, en partes proporcionales, tanto por el temperamento como por el carácter.
Así que bueno, ahora vamos a pasar eh, a la definición de la teoría de la personalidad. Vamos a ver, pues en sí, qué es la teoría de la personalidad, de dónde surge esto y pues bueno, todo el despliegue de teorías que, híjole, son un montón, chicos, son un montón. Obviamente es imposible verlas todas, porque como ya les mencioné, tendríamos que tener prácticamente una especialidad exclusiva para poder estudiar esto, porque abarca demasiado. Hay muchísimo información súper interesante que verdaderamente a los que les dé mucha curiosidad de esto, sea un tema que ustedes quieran explorar más a fondo, créanme que hay infinita información y pues mucho conocimiento acerca de esto. Así que pues bueno, pero pues desgraciadamente no nos podemos enfocar del todo a un solo tema, puesto que pues tenemos que llevar todavía varias cosas de aquí a que termine nuestro semestre. Así que bueno, vamos con lo de las teorías de la personalidad, que como ya les dije son muchísimas y muchas corrientes. Eh, pero pues bueno, todas tienen el mismo objetivo, que es abordar el estudio del ser humano, específicamente en psicología, incluso como una definición prematura antes de abordar por completo una definición más amplia, se podría decir que la personalidad integra un conjunto de características dinámicas que determinan al ser humano. Esto pues ya se los había dicho al principio. Eh, una, eh, lo voy a repetir para que lo apunten porque sí es importante que esto lo tengan apuntado, ¿sí? Personalidad, un conjunto de características dinámicas. En esa palabrita hay que poner mucho énfasis, dinámicas que determinan al ser humano. Ya vimos las que podría incluir, las cognitivas, las sociales, las conductuales, etc. Ahora, existen teorías dentro de la psicología que abordan la personalidad desde distintos enfoques teóricos. Ya les había mencionado ahorita algunos que vamos a ver. Están, pues bueno, las teorías psicodinámicas, que vamos a ver cuáles son, que estas determinan las características intrapsíquicas, o sea, las que tenemos dentro del ser humano, son importantes en el desarrollo de la personalidad, súper importantes. Ahora, las teorías conductistas, estas afirman que la personalidad es aprendida, diferente a la de las psicodinámicas, que las características perdón, son intrapsíquicas, o sea, de nuestro interior, de nuestra cabecita, etcétera. Las conductistas son las que estas teorías confirman o afirman más bien que la personalidad se aprende y que los seres humanos somos la suma de todas las conductas que aprendemos, que de hecho pues algo de razón tienen también. También existen, bueno, enfoques que ponen especial atención a rasgos específicos o conjuntos de rasgos. Eh, la verdad no recuerdo, pero estos de los conductistas, hay una teoría en donde dependiendo de nuestro cuerpo, ellos de ahí definen el tipo de personalidad. Es muy interesante, es muy interesante porque, bueno, todavía en la actualidad, algunos psicólogos se basan en esta teoría, es la teoría de Sheldon, la teoría de la personalidad de Sheldon. Bueno, él comenzó el desarrollo de su teoría de los tipos constitucionales, ideando un esquema de clasificación para la estructura física. O sea, él basado en su físico, en su cuerpo, fue definiendo el tipo de personalidad. Entonces encontró tres variaciones primarias, sí eran tres, de constitución corporal. Por ejemplo, la primera fue la endomórfica. Tal vez ya algunos han oído hablar de eso. De hecho, todavía les digo, se utiliza mucho. eh, y algunos lo utilizan, algunos nutriólogos todavía utilizan estos términos para asignar diferentes dietas dependiendo de su constitución. Entonces, por ejemplo, los endomórficos son los de la apariencia redondeada, los gorditos o los llenitos, ¿sí? La mesomórfica
que es donde predominan los huesos y los músculos, o sea, los fortachones, donde es gente muy fornida. Y la ectomórfica, que son pues más bien los delgados, los altos, delgados, la esbeltez, los que los denominan la esbeltez. Ahora, según Sheldon, el endomorfismo, que son los gorditos, ¿qué características tienen ellos? Endomorfismo. Generalmente, bueno, él indica que es gente dependiente, con necesidad de aprobación social, gusto por las comodidades, o sea que son muy relajados y y pues bueno, encuentran mucho placer obviamente en la ingesta de alimentos, es un placer para ellos, por lo cual, pues bueno, ese es su tipo de personalidad en donde él los cataloga como dependientes y necesidades de aprobación social. Ahora, los otros, los que son así más bien fortachones, que son los mesomorfismo. Sheldon indicaba que este tipo de cuerpo representaba una personalidad de postura de afirmación. Gente que, pues bueno, requiere mucho también el hacer ejercicio, pero como una necesidad de ellos, que yo sí conozco a varios, sinceramente, es como una parte importantísima de su vida y pero pues bueno, esto tiene también un trasfondo, ¿verdad? Ellos aman el poder, el sentirse importantes, les gusta el peligro y, y pues bueno, comportamientos y necesidades que como ya los dije, a veces tienen un trasfondo disfuncional. A eso se le domina el mesomorfismo en cuanto a la personalidad que definía Sheldon. Ahora, el otro que es el ectomorfismo, que son la gente delgada, alta, donde predomina más el huesito, ¿no? Eh, este tipo de personalidad, después vamos a ver que también como que encaja con otros tipos de personalidad, pero que tienen otro nombre. Pero les digo, nada más cada quien le pone su nombre y hacen sus teorías, pero a fin de cuentas, nada más se le cambia el nombre y es lo mismo. Estos personas de ectomorfismo, perdón, ellos, bueno, se definen por el amor a la vida, íntima o privada, o sea, son los que otra persona llama introspección. Que de ahí, es que no los quiero revolver, pero bueno, la introspección empieza a surgir un poquito desde Hipócrates. Pero bueno, no con ese nombre, pero de ahí se deriva y lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas personas que suelen ser muy delgaditas y muy largas, pues tienen también, son personas que tienen mucha restricción emocional, no son buenos para dormir y pues son esas personas que son muy ensimismadas, un poquito apartadas. Entonces, suelen tener estas características en cuanto a lo fisiológico, a lo físico. Pero, pues bueno, yo no soy no estoy muy inclinada a pensar que sea así una ley. Es una teoría, no es una ley. Pero bueno, sí, por medio de la observación de Sheldon, él catalogó de esta forma a las personas que como les menciono actualmente todavía, me ha tocado algunos psicólogos, algunos colegas, que en cuanto al endomorfismo, por ejemplo, la gente que está un poquito pasada de peso lo asocia mucho con con estos atributos de dependencia, de necesidad de aprobación, etcétera. Entonces, pues bueno, algo de verdad tiene, ¿no? Eh, pero bueno, esto fue un paréntesis, pero vamos a continuar. Bueno, les decía lo de Hipócrates. Hipócrates fue pues un filósofo de la antigüedad, él fue antes de Jesucristo, este, más o menos, creo que fue en el año 400 y tantos antes de Jesucristo, 460 por ahí más o menos. La verdad no me lo sé bien. Entre el 460 y los 300 antes de Jesucristo. Y la teoría de este señor de Hipócrates, quien se considera el padre de la medicina actual, pues algunos y creo que nadie es doctor en la clase, pero si tienen algún amigo doctor, algún pariente doctor, ellos hacen su juramento Hipócrates. ¿Se acuerdan? Algo así. Bueno, él es el padre de la medicina actual y él establecía que las enfermedades eran causadas por un
por un desequilibrio de los fluidos corporales. Él decía que nuestro cuerpo está formado por 4 fluidos diferentes, que también algunas personas y otras teorías lo llaman humores. Hipócrates lo llamaba fluidos corporales y de que de ese modo se originaban 4 personalidades diferentes, ¿sí? que tenían su origen en este tipo de fluidos. Hay una teoría que lo maneja como bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Tal vez ya han oído hablar de ellos, pero ya un poquito más moderno lo manejan como sanguíneo, emocional, colérico y flema. O sea, nada más se cambió un poquito lo de bilis negra y bilis amarilla. Entonces, esta teoría la desarrolló Hipócrates, pero de esta teoría de que la personalidad surgía dependiendo del manejo de estos fluidos, que ahorita vamos a ver, de ahí surgen otras nuevas teorías, que les digo que todo va de la manita y de una sale otra. Entonces, bueno, estos tipos de personalidades, sanguíneo, colérico, flemático o melancólico, que sería bilis amarilla, bilis negra, sangre o flema, es prácticamente lo mismo. Vamos a ver cuáles son las características que los distinguen. La sanguíneo, vamos a ver la sanguíneo rápidamente. Cuando se dice que una persona es de personalidad de tipo sanguíneo, ¿a qué se refiere? Bueno, sanguíneo, los sanguíneos son esa gente que son una gente muy vivaz, muy alegres, de esos que les encanta pues ser los reyes de la fiesta, llamar la atención, pero también se caracterizan porque tienen una muy alta sensibilidad y suelen ser personas muy extrovertidas. Les digo que aquí ya empiezan a surgir los términos introvertido y extrovertido, aunque un poquito con otros términos. A este tipo de personas sanguíneas se les dice que son sanguíneas porque les encanta la gente, la fiesta, no les gusta estar solos, no se hallan solos y lo que siempre buscan es estar en compañía. Su forma de ser los hace aparentar, bueno, sí, aparentar, porque realmente es lo que ellos proyectan, una mayor seguridad de la que en realidad tienen. O sea, esa búsqueda de estar con alguien es precisamente para evitar esa inseguridad que sienten cuando están solos. Este es el tipo de personas sanguíneas. Y pues bueno, son, como ya lo mencioné, personas muy sensibles que suelen tomar decisiones basado en lo que están sintiendo en el momento más que en lo reflexivo, más que en lo cognitivo, que saben que debe de haber obviamente un equilibrio entre acá y acá, pero ellos se dejan llevar más por lo de acá. Entonces suelen ser gente pues algo indisciplinada y pues con una débil voluntad, lo cual a veces puede ocasionar que sean vistos como gente de poca confianza, no son tan dignos de confianza. Son desorganizados y pues siempre están en movimiento, o sea, es gente hiperactiva. Ahora, este es el tipo sanguíneo. Hay el otro tipo de la teoría de Hipócrates, de la personalidad de Hipócrates, es el colérico, que este vendría siendo el de bilis amarilla, el colérico, ¿sí? Ahora, ¿qué características tiene este tipo de personas catalogadas como coléricas? Bueno, estos tienen un sistema nervioso rápido y desequilibrado. Este tipo de gente se caracteriza por ser muy independiente. Siempre tienen que tener la mente ocupada y siempre están haciendo algo. O sea, no es gente que para nada esté de ociosa, al contrario, es gente que siempre tiene algo que hacer, son muy organizados y generalmente no piden ayuda para nada. Eh, Adopta posiciones definidas frente a las cuestiones y se le puede ver siempre organizando marchas, son de esta gente que siempre luchan contra la injusticia, es ese tipo de personas. Determinado y no se rinde ante cualquier obstáculo, perdón, es determinado y no se rinde ante cualquier obstáculo. Son esas personas que son muy luchonas, ¿sí? Esos que les decimos y que a veces nos hemos autocatalogados como guerreros, estos somos los coléricos. El colérico, bueno, también puede ser, tiene otra parte que es ser muy hostil y también ser un poquito insensible ante los problemas de los demás.
no le gusta mucho la gente sentimental, o sea, es lo contrario a lo que acabamos de ver, un poquito del sanguíneo. Ellos hacia los que lloran, los sienten débiles y ante una desgracia ajena, a pesar de que parecería paradójico, que aunque son muy luchones por la justicia y todo, pero no soportan el victimismo, no lo soportan, pueden llegar incluso a ser crueles, cortantes y sarcásticos ante eso. Estos son los coléricos, los de la personalidad colérica. Ahora está la otra personalidad, que es la flemática. ¿Cuál es esta personalidad? Bueno, es tranquilo, no pierde la compostura y nunca se enfada. O sea, estos son así como que super light, lo que les decimos super light. Pero también evitan comprometerse. Ellos evitan las responsabilidades lo más posible, precisamente pues para no perder su tranquilidad, entonces pues evitan comprometerse. Son de esa gente que pareciera que nunca les altera nada y, y pues bueno, son personas que más que demostrar sus emociones a los demás, pues las viven más íntimamente. Son gente de buen corazón, son compasivos, pero pues como les digo, rara vez demuestran sus sentimientos. Y pues en esta categoría podrían entrar los ingenieros, los matemáticos, algunos maestros, dibujantes. Les atraen mucho los cargos administrativos, pero del origen público, así como tipo de gobierno y ese tipo de instituciones. Y pues bueno, también tienen otra característica, los flemáticos, que son muy avaros, que con su dinero son muy cuidadosos, gente terca y suele pasar que por su terquedad, pues bueno, pasa desapercibido otros aspectos de su temperamento y también son un poquito indecisos y temerosos. Y bueno, ya el último, el melancólico. El melancólico, pues estos son los famosos, eh, pues tristones, tienen una sensibilidad demasiado alta, son muy sensibles emocionalmente, son muy introvertidos, aunque también se pueden comportar de forma extrovertido, pero lo que predomina es ser introvertido. Y pues bueno, nadie más que el melancólico son los que disfrutan del arte, de la música, estos son muy analíticos, pueden tener muchos talentos, es gente que puede tener mucho talento, es muy fiel, el melancólico es muy fiel, son excelentes amigos, pero no consigue amigos con facilidad. Por lo mismo de sus rasgos así tan definidos, de ser tan introvertidos y melancólicos y así, no es tan fácil que la gente se les acerque, pero en dado caso que se encuentre con otro melancólico y sean amigos, son amigos muy leales. Es muy autodisciplinado y le gusta mucho de esos que dan todo, todo por el otro, el sacrificio. Son un poquito víctimas también. Y pues bueno, las debilidades del melancólico es que pues bueno, obviamente tienden a ser muy depresivos y pesimistas, porque pues son los rasgos de su personalidad. Entonces, estos se los definí nada más para que conociéramos un poquito de dónde son los orígenes de la personalidad, porque de estos cuatro derivan todas las demás teorías. Empezamos todo con Hipócrates antes de Jesucristo. Ahora, de este modo, la personalidad comenzó a determinarse y a explicarse de manera más objetiva. Sin embargo, bueno, esta categoría de Hipócrates pues aún carecía de veracidad científica, que fue hace muchísimo tiempo. Entonces, pues obviamente se requería un estudio relacionado con la personalidad. Sí, esto fue más que nada de observar y sacó su teoría Hipócrates, pero no había un sustento científico. Entonces, pues no obstante, pues funcionó como base previa para todas las demás clasificaciones, donde ya les mencionaba que pues de esta teoría de Hipócrates surgió lo introvertido, lo extrovertido, lo racional y lo emocional. Y de ahí, pues bueno, los estudios, pues bueno, se han dado hasta la fecha. Y de acuerdo a estas características, precisamente de introvertido, extrovertido, racional y emocional, de acuerdo a esto, las personas se han podido clasificar dependiendo de cómo se consideran. Ahora, también a partir de esta clasificación, la teoría de la personalidad comenzó a ganar más adeptos
dentro de las investigaciones en la psicología y en la psiquiatría, en un intento por establecer parámetros en la descripción de la personalidad humana. Lo importante de una u otra teoría en sí radica en la validez que ésta pueda tener dentro de un campo de investigación, pero de investigación científica, o sea, lo que ya es comprobado. Por ejemplo, existen visiones, como ya lo había mencionado, pseudocientíficas, como la astrología. O sea, no está comprobado en sí, pero también esa determina características de la personalidad, dependiendo de la fecha en que nacemos, cuál es nuestro horóscopo, las famosas cartas astrales, y bueno, forman parte de una tradición humana, pero no de un sustento científico. Así que, pues bueno, para hacer una teoría necesariamente requiere un sustento filosófico que valide la confiabilidad de las investigaciones que se realizan posteriormente. Así que bueno, en esta línea pues se pueden identificar determinadas teorías que efectivamente son consideradas válidas para el estudio del ser humano y su personalidad. Las primeras investigaciones que surgieron, pues ya lo dije, fue por medio de la observación, de ver cómo se comportaban y qué características tenía el comportamiento del ser humano. Y eso fue lo que dio pie allá la investigación pues más en forma, ¿sí? Ahora, esas cuatro modalidades que surgieron a partir de la teoría de Hipócrates, que es la introversión, la extroversión racional o emotivo, este tipo de personas a la fecha lo seguimos utilizando y seguimos etiquetando un poquito o empezar a surgir sus rasgos de personalidad que se deriva precisamente de esa etiqueta que le ponemos o de ese catálogo que utilizamos para poder distinguir y dividir a la personalidad de las personas. Ahora, desde esta perspectiva, el análisis de la personalidad pues resulta un poco complejo, debido a que, bueno, como ya lo dijimos, son muchas teorías que lo determinan y de esta forma existen enfoques que ya vimos al principio del video que ya se encargan más del estudio de esto. Así que, pues bueno, vamos a comenzar ahora sí con el enfoque a partir de Hipócrates, el que sigue, que de ahí basó mucho también su estudio, que es el enfoque psicoanalítico, que es la teoría psicoanalítica de Freud, ¿sí? Entonces, bueno, para hablar un poquito de Freud, tenemos que conocer algo de su historia, porque también este hombre tenía una personalidad muy singular. Es uno de los protagonistas de referencia teórica, porque con sus estudios abrió el camino para estudiar el desarrollo psíquico del ser humano, pero ya en la era moderna, en la era después de Cristo. Los conceptos emanados del psicoanálisis, que fue tan importante durante tantos años, pues se han aplicado extensamente en la educación y en la práctica psiquiátrica. Y pues la verdad esto ha llegado a ser parte fundamental de la aproximación de los trastornos mentales. Freud centró sus estudios en los pensamientos y sentimientos, y él destacó el término de inconsciente. Nosotros conocimos esto gracias y por medio de Freud. Es decir, el inconsciente, ¿a qué se refería? Las ideas, los pensamientos, los sentimientos, de los cuales normalmente no tenemos conciencia. Ahora, Freud teorizó la manera en cómo se desarrolla el aparato psíquico en las personas en términos psicoanalíticos. Este desarrollo tiene un proceso que inicia de manera muy temprana antes de nacer. Esto ya también lo vimos un poquito, bueno, no, perdón, esto lo vimos con el cuarto semestre, cómo este desarrollo psíquico inicia antes de nacer, ¿sí? Obviamente en la gestación, pero bueno, eso lo vamos a ver mucho más a fondo en el cuarto semestre, cómo es que ahí empieza nuestro desarrollo psíquico y Freud esto dio la pauta. Ahora, al nacer y hasta el primer año de vida, Freud menciona que este periodo significaba bastante en la formación de la psique humana, muchísimo, pero sobre todo de forma inconsciente. En esta etapa de desarrollo, a él lo denominó como el famoso ello, el ello que yo creo que todos también ya de cierta forma estamos familiarizados con ese término.
Ahora, el ello forma parte de lo psíquico. El ello está constituido por los instintos. El ello es eso que, todo lo que formó las sensaciones. Por eso se lo atribuía a antes de nacer y en el primer año de vida, en la etapa preverbal, donde el ello son todas esas sensaciones que se van guardando y que se van imprimiendo en nuestro ser. El ello, famoso ello, está dentro de nuestra piel, nuestras sensaciones. Eh, él lo describe, bueno, el ello él dice que él está constituido por dos instintos y deseos básicos. Freud los denominó pulsiones, no pulsaciones, pulsiones, las cuales dividió en dos categorías, en el eros y en el tánatos, perdón, o tanos podría ser también. El eros lo relacionaba con la pulsión de vida y el tánatos como pulsión de muerte. Ahora, la pulsión de vida. Esta pulsión de vida se caracteriza por los instintos de satisfacción de necesidades, como comer, beber, excretar, los desechos, el sentirnos protegidos, el descanso, o sea, es decir, instintos que tienen que ser satisfechos para garantizar la supervivencia de todos los organismos. Porque la pulsión de vida, estas necesidades de satisfacción orgánicas. Ahora, si no comemos, si no bebemos, si no desechamos, ahora sí que los desechos, si no descansamos, si no estamos protegidos, pues entonces esto no nos da la pauta para poder tener un desarrollo integral, completo. Esto también lo va a tomar Abraham Maslow, más adelante lo vamos a ver, como punto de referencia para la famosa pirámide de Maslow, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Pero esto, el primer indicio lo dio Freud con su pulsión de vida, que también va a ser una gran parte de lo que va a definir nuestra personalidad. Y la siguiente pulsión que denominó el tánatos o pulsión de muerte, que esta se caracteriza como una pulsión agresiva, que provoca que los organismos rechacen lo que no les gusta, que destruyan o agredan aquello que les amenaza. Que bueno, eso es parte primordial también de los rasgos de personalidad. Estas dos pulsiones existen desde que nacemos. Con estas nacemos, porque pues bueno, corresponden con los instintos básicos que tenemos toda la especie humana y los cuales pues bueno, se han ido desarrollando de manera evolutiva. Eh, Así que, bueno, de este ello que Freud denominó como el ello, como el inconsciente, pues bueno, de ahí también Freud llama super yo, el super yo, a la incorporación de normas sociales, reglas de comportamiento, deberes y obligaciones. El super yo es esa parte de la personalidad que ya está fuera de nosotros. Es ese querer ser, esa incorporación a todo lo que yo quisiera llegar a ser, el ajustarme a las reglas, a lo que debo hacer, a mis responsabilidades, etcétera. El famoso super yo, el cual también algunos pueden calificar como ego. Ahora, este famoso super yo, obviamente, pues es el que pues se va desarrollando conforme nosotros vamos creciendo. Se adquiere a medida que el individuo se va desarrollando en el medio ambiente pues, que le toque vivir. La familia es quien primero se encarga de enseñar estas normas de comportamiento al niño. Entonces ahí se empieza a generar el super yo. Este proceso de socialización implica que la satisfacción de necesidades que ya vimos, que son parte del ello, las pulsiones básicas, adquieran un mecanismo en el cual puedan satisfacerse, pero sin que esto comprometa su aceptación social. Ahorita vamos a explicar esto más a fondo. Ahora, debido a que estas pulsiones no pueden emerger con libertad, el individuo tiene que elegir la manera en cómo satisfacer estas necesidades. Este proceso de elección y filtro entre las pulsiones del ello y las imposiciones del super yo, Freud lo determinó el yo. A ver, vamos a explicar esto un poquito más a fondo. El ello.
El ello es con eso que yo empiezo a experimentar, todas esas sensaciones que empiezan a surgir desde el momento de mi gestación hasta el primer año de vida. Todo por medio de las sensaciones. Eso es lo que llevo dentro de mí, el ello. Ahora, el super yo es eso que la sociedad me empieza a imponer, la familia me empieza a enseñar, eh, ese ideal a seguir de mi persona. Ahora, el que hace el equilibrio entre uno y entre el otro, por eso dice que no hay una libertad. ¿Por qué? Porque se tiene que, o sea, no podemos nosotros elegir de una forma libre el cómo reaccionar. Se nos enseña en los primeros años de vida con el comportamiento, es donde se va formando nuestro carácter, las reglas que nos son impuestas, porque pues sí, ahí sí somos muy conductistas los padres, tendemos a, pues obviamente por patrones de educación, a enseñarle al hijo cómo reaccionar, cómo contestar, etcétera. Pero llega un momento en que entonces se desarrolla el yo, que es el mediador entre el ello y el super yo. Si nosotros recordamos el iceberg de Freud, el inconsciente, está precisamente el ello, que es la parte del inconsciente, que es la parte de abajo del iceberg, el super yo, que es la puntita que se ve, y la parte donde se podría decir que está el agua, de donde sale el piquito del iceberg y donde está todo el inconsciente, ahí es donde surge el yo. ¿Sí? Ahora, en el aparato psíquico, el yo es la parte que se desarrolla con posterioridad en el individuo, debido a que tiene que aprender, es el que aprende a controlar, a filtrar y a elegir el modo en cómo debe satisfacer sus instintos. Pues el yo es muy importante porque tiene la tarea de filtrar la información procedente del ambiente, o sea, de las normas, de las reglas, de todo lo que ya les había mencionado. Eh, Está aquí toda esa parte del super yo y el yo es el que filtra todo eso, pero también es el que equilibra todos los deseos e instintos del ello para que sea funcional en el ambiente social. Entonces, la forma en cómo el individuo equilibra deseos, que es toda la parte inconsciente, e imposiciones, que es toda la parte de la punta del iceberg, constituye la personalidad. Ahí es donde estas tres partes del ello, del yo y del super yo determinan las características de la personalidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy palpable, que es en un adolescente. En un joven en el que predomina el super yo en la edad de la adolescencia, siempre va a estar muy atento a las demandas sociales, teniendo cuidado de seguir las normas y pues bueno, ahorita ya no tanto, pero antes de no quebrantarlas, de tener así como que muy atento a lo que piensen o vean de él. Y la atención que brinda a sí mismo, pues obviamente es escasa porque le importa más la apariencia que pueda dar. Por lo tanto, la satisfacción de sus instintos, o sea, de su ello, siempre va a estar reprimida. ¿Por qué? Porque pues en su rasgo de personalidad de esa etapa de su vida, el super yo, o sea, la apariencia que da al exterior, es mucho más importante. Entonces ahí hay un desequilibrio del yo, porque no puede filtrar correctamente y eso afecta directamente a ese rasgo de personalidad que obviamente va a ir variando dependiendo del desarrollo que vayamos teniendo. Así que bueno, esta es la teoría de Freud. Eh, Esto, pues bueno, significa y nos da la pauta, que ya lo había mencionado, que las características que conforman todo esto, los comportamientos, conductas, los pensamientos, las emociones, son completamente individuales. Y esto nos hace a un ser humano, seres humanos únicos y exclusivos. Ahora sí que no vamos a tener comparación con nadie más. A ver, permítanme que mi compu no está cargando. Permítanme, voy a pausar tantito, ahorita regreso. Bueno, lo bueno que no se nota mucho cuando pauso es que mi compu se estaba descargando y no me había percatado. Entonces, bueno, les mencionaba que esto significa que no existen dos seres humanos idénticos en el mundo. Esto es maravilloso, o sea, el tener ahora sí que la conciencia de que no hay nadie, absolutamente nadie en este inmenso mundo igual a mí, bueno, al menos a mí me hace sentir especial.
Así que, pues bueno, estos rasgos de personalidad nos definen como seres únicos. No puede haber dos personas, incluso los gemelos idénticos tienen personalidades diferentes. Qué maravilla, ¿no? Pueden ser idénticos de todo, pero su personalidad muy diferente. Así que somos irrepetibles e insustituibles. Así que bueno, la personalidad, la verdad es algo maravilloso y por eso es tan interesante conocer todos estos factores y todos estos parámetros que nos, que nos caracterizan. Ahora, eh, el psicoanálisis, siguiendo con lo psicoanalítico, porque esto es un poquito extenso y con esto vamos a terminar la clase de hoy y en la siguiente vamos a ver un poquito de lo conductual y de lo humanista, que es donde nos vamos a enfocar un poquito más, pero bueno, como del psicoanálisis surge todo lo demás, vamos a ver un poquito el psicoanálisis y la psiquiatría, cómo clasifican al ser humano, ¿sí? Esto obviamente depende de las características en cuanto a criterios de la personalidad patológica. Eh, Obviamente, pues todo esto ya fue a base de estudios, obviamente de observación, pero ya de estudios basados ya más en un aporte científico, ¿sí? Eh, los psicoanalistas y la psiquiatría dividieron los rasgos de personalidad en tres tipos. Ellos también le llamaban clusters de personalidad, porque tal vez en algún escrito los podamos encontrar como clusters o tipos de personalidad, que es el ABC. El ABC, donde el A, ahora sí que el grupo A, lo conforma los paranoicos, esquizotípicos y esquizoides. Estos términos yo creo que sí los hemos escuchado, pero ahora sí los vamos a analizar un poquito más. Por eso es importante que vayan tomando nota. Lo bueno que tienen este video, lo pueden pausar, ir tomando nota, porque sí es importante tenerlo como teoría. Entonces vamos a repetir, son tres clusters que los psicoanalistas catalogaron para la personalidad, para definir los rasgos de personalidad, el A, B y C. El A, paranoica, esquizotípica y esquizoide. La B, el clúster B o tipo B, que lo compone el narcisista, el limítrofe, histriónica, psicópata, antisocial e histérica. ¿Sí? Este es el clúster B. Y el clúster C lo compone dependiente, evitación, obsesiva, compulsiva. Todos estos términos los hemos escuchado. Tal vez alguno que otro no. Por ejemplo, el limítrofe es como que no es tan conocido. El esquizoide, así como que, ay, ¿eso qué es? Pues como medio esquizofrénico a lo mejor, puede ser que se refiera a eso, pero vamos a ver, cada uno de estos tipos de personalidad, bueno, se dividen y se clasifican de tal manera debido a que comparten características en común. Por eso es el A, lo componen ciertos, el B ciertos y el C ciertos porque tienen similitudes, no son iguales, pero comparten características. Así que vamos a ver de qué manera o cómo se definen y cuáles son las características que comparten. Vamos a empezar con el clúster A. ¿Cuál componía el clúster A, chicos? Paranoica, esquizotípica y esquizoide. Bueno, este tipo de personalidades tienen un carácter excéntrico, ¿sí? Aquí de repente vamos a empezar a pensar en alguien que ya conocemos o incluso en nosotros mismos. Los paranoicos, esquizotípicos y esquizoides son excéntricos o extraños, o sea, es decir, son personas que se aíslan de su medio, son personas que prefieren la soledad. Ya, si aquí ya empezamos a relacionar con lo de Hipócrates, son los melancólicos, ¿sí? O los de bilis negra. Como les digo, todo se va, una pauta va dando a otra, una teoría va desarrollando la otra. También poseen ideas, creencias y comportamientos extraños para las demás gente. O sea, un excéntrico es así como que, ay, qué raro es, ¿no? Eh, pues visto así desde la perspectiva del común denominador de las personas. Y es gente que tiene costumbres tal vez no tan comunes como las podríamos tener algunos. Gente pues obviamente apartada,
que no es muy social y pues que emocionalmente son muy poco expresivos. Esta es la personalidad eh, del clúster A, bueno, el complemento de personalidades del clúster A. Estas son las características del clúster A. Ya lo había mencionado, pero lo repito, que conforman estas características. Digo, ¿quién lo...? Ay, permítanme. Ok, entonces vamos a ver de este clúster, que es el clúster A, los paranoicos, esquizotípicos y esquizoides. ¿Qué significa? O sea, vimos que son personalidades excéntricas, pero vamos a definir cada una para que podamos tener el conocimiento de a qué nos referimos con este tipo de personalidades. Así que bueno, vamos a ir apuntando. La personalidad paranoica. ¿Quiénes son los paranoicos? Solemos mucho decir, ay, es que está paranoico, pero ¿realmente sabemos qué significa el término paranoico o solamente lo decimos por decirlo? Bueno, un paranoico es este tipo de personas, fíjense nada más, tal vez dista mucho de lo que nosotros pensamos, que son frías y distantes. A este tipo de personas se les dificulta generar vínculos con otras personas. Desconfían mucho de todos, de su entorno, de toda la gente que está a su alrededor. Y por esta característica vigilan de manera constante las conductas de otros. ¿Por qué? Por su desconfianza. Por lo cual les genera siempre cierto miedo y siempre están vigilando a su alrededor de que nada malo les pase o de que no le vayan a hacer algo. ¿Sí? Entonces, se asustan, como ya les dije, tienen miedo y pues piensan que todas las personas siempre tienen unas intenciones negativas para con ellos. Utilizan su mecanismo de defensa, obviamente pues es la proyección sobre otros, o sea, eso que niegan de sí mismos lo ponen con los demás. Adjudican sus defectos, sus incapacidades, inseguridades y miedos en las otras personas, haciéndoles creer que ellos, o sea, los otros, tienen la culpa o responsabilidad y no la persona paranoica. Entonces, aguas con los paranoicos, porque incluso hasta nosotros podemos ser un poquito paranoicos. Si nosotros solemos ser de ese tipo de personas que desconfiamos completamente en todos y que estamos viendo, ay, no es que de seguro quiere abusar de mí o no, de seguro solamente tiene un interés físico o seguramente, cuando estamos nada más viendo este peligro a nuestro alrededor, aguas, porque son síntomas de paranoia. Y el mecanismo de defensa es la proyección, el cual tiene que ser tratado en terapia, ¿sí? Así que es una forma en que podemos identificar a los paranoicos que son del clúster A en el psicoanálisis. Ahora, ¿quiénes son los esquizoides? Es un término que a lo mejor no es muy familiarizado para nosotros, pero vamos a ver qué características tienen. Que están catalogados, les digo, en el clúster A porque tienen similitudes los paranoicos, los esquizoides y los esquizotípicos. No son iguales, pero pues se parecen. Entonces, bueno, ya vimos el paranoico, ahora el esquizoide. Estas son personas tímidas, distantes, frías, introvertidas. Vemos que hay alguna similitud con el paranoico y evitan tener todo tipo de contacto social. Los esquizoides no les gusta tener relación alguna con la gente. Por esta razón, pues bueno, sus vínculos interpersonales son muy débiles e inestables. Ellos prefieren vivir en un mundo interno que involucrarse en la vida social. Aquí, a diferencia del paranoico, bueno, no está pensando mal de todo el mundo y no le está echando la culpa al otro, sino que es completamente introvertido y antisocial. No le gusta tener contacto con la gente. Estos son los esquizoides. Ahora, el, el otro que está dentro del mismo clúster, que es el esquizotípico. ¿Qué es esto de esquizotípico? Esta persona, este tipo de persona, comparte las mismas características que las dos anteriores. También son personas frías, son personas distantes, aisladas, que prefieren tener poco contacto con la gente, pero la diferencia es que poseen ideas o creencias muy particulares, ideas extrañas, fantasiosas o supersticiosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que, bueno, este clúster, la
lo que caracteriza a estas tres personalidades es que son excéntricos, ¿sí? Aquí es donde entra más que nada esta personalidad esquizotípica. Son personas excéntricas en su forma de pensar. Tienen ideas muy raras, se van mucho a la fantasía, aparte de que son solos y así. Hijo, yo conocí a un esquizotípico, obviamente ya catalogado de esta forma, ya conociendo el término, que cumpliendo con todas las características anteriores, él pensaba que por medio de la televisión, les digo, tenía un poquito de las otras dos, que por medio de la televisión lo vigilaban y realmente lo creía, que era así como que un ojo gigante en donde veían, donde veía todos sus movimientos, todo lo que hacía, estuviera o no apagada la. Obviamente esto ya es patológico y sí se tiene que tratar. Este, Estas personas esquizotípicas son muy supersticiosos también. Incluso si es día 13 no salen porque pues es un día de mala suerte, no ponen un pie en la calle, sus ideas son así como que, ok, o sea, tienen una imaginación un poquito extravagante. Entonces, pues bueno, este es un tipo de personalidad que ya después vamos a ver de qué forma se va a tratar. Pero bueno, esto ya es en otro tema. Ahora, vamos a ver el clúster B. El clúster B del psicoanálisis, de esta relación que hace el psicoanálisis, aquí pues está en conjunto el narcisista, el limítrofe, la personalidad histriónica, psicópata, antisocial e histérico. O sea, este clúster, ¿verdad? Así como que encierra varios, que prácticamente todos estos términos los conocemos. Este tipo de personalidades, ¿cuál es su característica que los une? Pues son erráticas, son muy dramáticos y en ocasiones con comportamientos muy explosivos. Si recordamos, también tiene cierta similitud con lo de Hipócrates, ¿sí? Ok. Eh, bueno, vamos a empezar a ver una por una, pero de una forma más rápida. La personalidad limítrofe, que tal vez es una que ustedes han de haber dicho, ay, ¿cuál es esa? Porque bueno, es la narcisista, limítrofe, histriónica, psicópata, antisocial e histérica. Vamos a empezar con la limítrofe. Bueno, aparte de que son comportamientos explosivos y dramáticos, esta es la famosa personalidad borderline, que ya si les digo borderline, pues ya creo que esa, sí, ya es más conocida, ¿no? Esta, pues, híjoles, hoy actualmente está muy de moda esta personalidad borderline. Son individuos muy inestables emocionalmente, tienen un comportamiento muy errático, explosivo y dramático. Esta a veces se puede confundir un poquito con la bipolaridad. Puede caer así como que, ay, en el campo de la bipolaridad, pero no. Se denomina borderline, tiene características muy particulares como son estas. Este, para este tipo de personalidades no existen los términos medios. Es decir, los quieres o los odias. O sea, no hay de más o menos, es amor u odio. Eh, ¿Estás conmigo o estás sin mí? ¿Confías en mí o no confías en lo más? Son muy determinantes. Entonces, obviamente, esto no ayuda a que tengan relaciones estables. Sus relaciones pues son muy erráticas y esporádicas también. Tienen conductas muy extremas. Por ejemplo, es gente que en un arranque van manejando y ¡pum! Se les dispara ahí la locura y empiezan a manejar como locos y no miden el peligro. También es gente que se provoca daño a sí mismo. Eh, Ay, perdón, pero es que se me vienen los recuerdos de una persona que conocí, borderline, en donde en un arranque emocional son los clásicos que le pegan a la pared con toda su fuerza y se terminan fracturando la mano. Ese tipo de arranques, las personas borderline. Y pues esto sucede de repente, o sea, nadie se lo espera cuando de repente sueltan el puñetazo por algo que, espérate, pues si estábamos hablando tranquilamente, pero pues su reacción emocional, obviamente no gestionada, lo hace hacer ese tipo de acciones. Por ejemplo, un individuo se puede comportar aparentemente de un modo habitual con su pareja y en un momento puede terminar con la relación por una pequeñez.
O sea, están bien, discuten por una tontería y él da por concluida la relación y tú no me quieres, no confías en mí y no estás conmigo y ¡pum! Se acaba. Oye, espérate, vamos a hablar, vamos a hablar. No, no hay forma de negociar con los borderline, es bastante difícil. Y una de las características que también son muy difíciles porque son muy extremos es que acepten que tienen este problema. Entonces, para llevarlos a terapia es casi imposible. Pero predomina mucho en la actualidad esta característica, perdón, esta personalidad, los borderline. Eh, Así que, pues bueno, se les denomina perdón, porque precisamente son individuos que dentro de lo normal pasan a la locura absoluta, pero no son bipolares, no son bipolares, la bipolaridad es diferente. Así que, pues bueno, este, tal vez alguno de nosotros conocemos o hemos tratado con un borderline. Es difícil la atención con ellos, que bueno, esto va a ser otro tema. Eh, pero pues la mejor forma para nosotros con un borderline, es simplemente, se va a oír muy, muy drástico, pero pues hacernos a un lado porque es muy difícil poder tratar a una persona con este rasgo de personalidad. Pero bueno, dentro vamos a pasar al otro, porque son varios en el clúster B. Ahora vamos a pasar al narcisista. Este tipo también es muy conocido por nosotros. Es una personalidad que se caracteriza por personas que tienen ideas muy exageradas de sí mismos, es decir, con sentimientos de grandeza que sobrepasan lo normal o lo común. El término narcisista deriva del mito griego de Narciso, ¿sí? Que se refiere a este personaje de la mitología griega que estaba enamorado de sí mismo. Yo creo que muchos conocen esa historia, que se veía reflejado en el agua y wow, se admiraba y se amaba. De tal manera que cuando se contemplaba en el reflejo de un estanque, un día se cayó y se ahogó. O sea, tanto era su amor a sí mismo que no medía el peligro, ¿no? Ahora, el narcisismo, y de ahí se denominó este término, el narcisismo es un tipo de personalidad que poseen los individuos cuando sobrevaloran capacidades o actitudes individuales y que menosprecian a otros porque los perciben inferiores. Es de que si en algo son buenos, que hacen algo bien, bueno, para ellos es extraordinario y no hay nadie en el mundo que lo pueda hacer mejor. Entonces cualquiera es tonto o es menos o no es apto y hay muchas personas también así. Son personas a nivel racional, eh, ¿cómo lo podremos decir? Este, Ay, es que es un poquito difícil también de hablar acerca de estas personas narcisistas, porque a nivel racional, pues sí se vinculan eh, con individuos que se perciben como inferiores. ¿Para qué? Para poder ellos sobresalir, ¿sí? Entonces, híjoles, es como que un poco difícil de aceptarlo, pero pues es una realidad. Se vinculan con individuos o con personas que tienen una autoestima baja, en donde ellos siempre puedan sobresalir y sentirse superiores. Obviamente no se van a juntar con gente inteligente, pensante, exitosa, porque entonces ellos no van a poder brillar. Si hasta eso. Entonces buscan personas intelectualmente inferiores con las cuales vincularse, dígase una esposa, una amistad, etcétera, para poder estar humillando y para poder estar siempre por encima del otro. Y esto es un poquito duro, por eso me costó un poquito de trabajo acomodarlo en mi pensamiento, pero pues estos son los narcisistas. Y tristemente hay personas del otro lado que se prestan a este tipo de vínculos, ¿sí? Así que pues bueno, eh, aún así, aún con todo este sentimiento de superioridad eh, y de sentirse siempre los mejores ante todos, son personas también muy sensibles a la crítica. Entonces es razón por la cual tratan de entablar sus relaciones con personas que no los puedan criticar.
y que sin embargo los admiren, ¿no? Porque ellos ante un juicio eh, o ante una crítica, al decirles que, ay, por favor, le pones mucha crema a tus tacos o no eres tanto como lo aparentas o como lo quieres hacer, ellos les puede mucho eso y les puede afectar de gran manera sentimentalmente hablando. Así que, pues bueno, es un rasgo de personalidad también un poco difícil y muy predominante también en nuestra sociedad. Dentro de este clúster también están los histriónicos, la personalidad histriónica. Estos son individuos expresivos, son muy extrovertidos, lo que mencionan algunas veces, bueno, yo soy una persona que menciona mucho la palabra locochona, estos son muy locochones, excéntricos, y también les agrada mucho ser el centro de atención. Este tipo de personas son exageradas en sus actitudes hacia los demás. Son ese tipo de personas que gesticulan mucho, mucho, tanto con el cuerpo como con sus facciones para expresar lo que sienten. Eh, Son esas personas que manotean y se mueven todos y hacen todas las caras. Esos son los histriónicos, que gesticulan demasiado y que les encanta, les fascina ser el centro de atención en todo. Son personas que tienen mucho, mucho interés y mucho cuidado por su imagen y se preocupan obviamente mucho por su aspecto. Ahora, las personas histéricas. ¿Cuál es la personalidad histérica? Tal vez algunos nos podamos también identificar en algún momento de nuestra vida con esto, ¿no? Este tipo de personalidad posee características similares a la histriónica. O sea, les digo que todos son similares, pero no iguales. Les agrada sentirse atendidos en todo momento, suelen tener conductas exageradas respecto a sus emociones y actitudes, pero sin embargo son individuos que somatizan. Aquí es donde surge la diferencia de la histriónica. ¿Qué significa esto de que somatizan? Es decir, que expresan corporalmente sus síntomas psicológicos. Por ejemplo, ante situaciones estresantes o amenazantes, se desmayan o se les paraliza la mitad de su cuerpo, ¿no? O pierden la voz. O sea, a ese grado llega su histeria que cuando una actitud que ellos pueden sentir que no es aprobada o bien vista, porque suelen exagerar, entonces somatizan, entonces me desmayo. O entonces del coraje, en lugar de gritar y gestionar y moverme todo y aventar, ¡pum!, se me paraliza la mitad de mi cuerpo, de mi cara. Esa es la forma en que somatizan su emocionalidad los histéricos. Y bueno, estos síntomas desaparecen, no se les queda. Cuando ya pasó este evento estresante o amenazante para ellos, pues desaparece la somatización que interviene para poder ahora sí que expresar su, su emoción. Ahora, la personalidad antisocial. Esta, pues bueno, también es muy común. Es los individuos con este tipo de personalidad, pues son todos esos que evitan el contacto social, los introvertidos, y no tienen además interés en relacionarse con otras personas. Son muy dados a desvalorizar a otros, no muestran mucho respeto a las normas y pues también son muy egoístas porque siempre buscan nada más el beneficio personal. Pueden ser personas, las personas antisociales pueden ser personas que lastimen física o emocionalmente a otras personas, que rompan leyes, que no les importan las normas, porque pues no tienen culpa. Aquí de esta se va a derivar otra característica, otro tipo de personalidad. Es decir, no les importa mucho las consecuencias de sus actos. Los antisociales, eh, aunque tal vez tienen estos atributos de psicopatía, no caen en psicopatía del todo, pero es lo que le sigue, es el rasgo que le sigue. Una persona psicópata primero es antisocial, ¿sí? Y como no maneja y no gestiona estos comportamientos y estos sentires de sus características, puede caer en la psicopatía, en donde ya, pues bueno, una personalidad psicópata, aparte de las características que tiene un antisocial, pues son individuos que no les importa, como ya dije, al igual que el antisocial, las consecuencias de sus actos, pero estos ya no nada más piensan en herir o en lastimar, sino que ya lo hacen.
y pueden ser muy agresivos y sin culpa alguna. El antisocial sí te puede herir, te lastima, te puede dar, no sé, una patada, un golpe, decirte cosas hirientes, pero el psicópata ya lo lleva más a la acción, ya de una forma más agresiva, ¿sí? Eh, en donde pues precisamente como no tiene una culpa ni un remordimiento, pues lo hace sin ningún problema. No le teme las consecuencias de sus actos. Obviamente completamente patológico. Y ahora ya por último, el clúster B, que son los dependientes, la personalidad de evitación y la obsesiva compulsiva, que esta también es una personalidad muy famosa. Ahora, los individuos con este tipo de personalidad eh, del clúster B, pues bueno, son individuos con características como la ansiedad y la inhibición. Ellos sí se preocupan por sus acciones y se preocupan por lo que les pueda pasar en todo momento, pero a un grado exagerado. Son personas que siempre o constantemente tienen miedo a las consecuencias de sus actos. O sea, completamente lo contrario al clúster B. Por ejemplo, la personalidad dependiente que conforma el clúster C. La personalidad dependiente, este tipo de personalidad, pues depende siempre de alguien. ¿Cuántas personas no conocemos que son dependientes de la mamá o la mamá de la hija o la esposa del esposo, etcétera? Es decir, y no solo en dependencia externa, sino interna también. ¿A qué me refiero? Que requieren de la aprobación del otro en todos los sentidos y de la compañía, o sea, esta es la forma externa de dependencia de otras personas, porque si no están acompañadas o si no tienen la aprobación del otro, entonces son incapaces de realizar cualquier acción. Sienten que sin alguien más en su vida se encuentran completamente vacíos, se sienten incapaces de poder tomar decisiones y de poder tener acciones en su día a día si no es con alguien a su lado. De igual manera, pues bueno, esta característica se encuentra en la relación que tienen con algunos objetos o situaciones. Fíjense, esta dependencia se puede también trasladar a objetos o situaciones. Por ejemplo, las personas que necesitan poseer bienes materiales o consumir sustancias tóxicas o buscar determinadas situaciones para sentirse cómodas o seguras. O sea, la dependencia no solamente es para con una persona, sino puede ser también para con un objeto o situación, que dependen de que haya cierta situación en sus vidas para que ellos se puedan sentir seguras, o que también dependen de ciertas sustancias, los que son consumidores, por ejemplo, de alguna sustancia nociva generalmente, para poderse sentir también tranquilos o seguros. Esta es la personalidad dependiente y de manera pues similar buscan que otros dependan de ellos. Como ellos son dependientes, también buscan que puedan depender de ellos, porque pues son individuos que creen sentirse incapaces de cuidarse. O sea, no tienen confianza en sí mismos, ni en las actividades que desempeñan, ni nada. Entonces, híjole, es una personalidad un poquito difícil y tristemente, muchos progenitores desarrollan esta personalidad para con sus hijos. Entonces, pues bueno, es importante por eso tener este conocimiento y tener esta claridad de estos rasgos de personalidad para poder corregir. O sea, la personalidad nos define, sí, pero debemos de tener mucho cuidado con estos rasgos de personalidad que van surgiendo. ¿Lo podemos modificar? Sí. ¿Se puede trabajar en ellos? Sí. Pero es un trabajo arduo, sobre todo cuando todo este conocimiento y toda esta asimilación y conciencia ya nos llegan a una edad adulta. Así que, pues cuando tenemos hijos pequeños, pues obviamente es el momento idóneo para poder trabajar y hacer las cosas de una forma equilibrada para que su personalidad se vaya definiendo, que yo me inclino más a que ésta se va definiendo de acuerdo al carácter. Y pues el carácter obviamente se va adquiriendo de acuerdo al ambiente en el que el niño se desarrolla. Así que bueno, vamos a pasar a la otra personalidad dentro de este clúster, de que ya es el último, que es el clúster C, que es la personalidad de evitación. ¿Y cuál es esta? Este tipo de personas son muy sensibles a las críticas.
y al rechazo de los demás. Esto provoca que eviten situaciones, lugares y personas que puedan provocarles esta sensación de rechazos. Esta gente de evitación, de personal de evitación, es el clásico que no soporta una crítica. Y con tal de que no lo vayan a criticar o le vayan a decir algo que no le gusta, prefiere aislarse y prefiere no ir a ningún lado. Prefieren no ir a las comidas familiares, prefieren no ir con los amigos porque pues puede ser propenso a alguna crítica y él no lo soporta. No tiene la fuerza, no tiene el carácter suficiente para poder salir adelante o avante ante una crítica, sea constructiva o no. Simplemente no lo puede hacer. Entonces evitan y se aíslan. Esto pues también es un poco difícil porque pues siempre están con esta sensación de rechazo de los demás. Entonces es gente que a la larga tiende a aislarse, precisamente para evitar ser criticados. Es la personalidad evitativa. Y ya por último, porque esta clase estuvo un poco larga, perdón, vamos a ver la personalidad obsesiva compulsiva. Este tipo de personalidad, todos tenemos algo de obsesivo compulsivos, ¿eh? Todos. Pero bueno, puede caer en lo funcional y en lo disfuncional. Ya cuando cae en lo disfuncional es cuando ya son los famosos TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que ya se trata con terapia. Pero bueno, todos tenemos un poquito de obsesivos compulsivos que no está tan mal tampoco. Ahora, las personas con este tipo de personalidad son rígidas respecto a cambios en sus rutinas y hábitos de vida. Cuando caen en lo disfuncional, son intolerantes al cambio o a perder el control sobre su vida ya establecida. Así que ante cualquier cambio de rutina, ellos experimentan mucha ansiedad. Cuando hay algo que se modifica, en lugar de decir, ah, bueno, está bien, ahora vamos a tratar, no, no pueden. Y empieza una ansiedad y empieza un montón de comportamientos ya patológicos que ya entran completamente en una conducta disfuncional porque se vuelven obsesivos, ¿ok? Entonces, esta obsesión con el orden, la limpieza, la estética, la moral, la sexualidad, entre otras, pues obviamente desencadena un montón de disfuncionalidades, pues que terminan provocando muchos desórdenes emocionales. La manera de contrarrestar o evitar sentir esta ansiedad, obviamente, para no caer en esto de que me estoy volviendo loco, pues es una compulsión a siempre tener todo exactamente de una forma, en un orden, evitar los cambios, ser muy organizado, etcétera. Pero pues bueno, el obsesivo compulsivo dentro de lo funcional también es de mucha ayuda porque pues bueno, esto nos da la pauta a ser gente ordenada, a ser gente que podamos tener cierta organización en nuestra vida, que eso no hace daño, al contrario, nos hace poder tener una responsabilidad adecuada para las cosas que nosotros vamos desempeñando en nuestra vida cotidiana. Pero cuando se vuelve un trastorno, cuando esto se vuelve una obsesión, en donde si no es como yo digo y como yo pienso, se me convierte en una ansiedad, pues entonces ahí sí ya hay que entrar a terapia, chicos. Así que bueno, estos rasgos de la personalidad son los que conforman eh, el primer bloque del psicoanálisis o la primera teoría del psicoanálisis. Es importante reconocer que estas clasificaciones son tipos de personalidad, no son trastornos, o sea, está calificado. Puede caer en lo patológico, sí, pero no están clasificados como trastornos de la personalidad, porque esos ya son diferentes, ¿sí? Estos pueden derivar en trastornos, mas no son trastornos. La diferencia es que todas las personas pertenecen o se caracterizan por tener algún tipo de personalidad. Yo creo que algunos de nosotros ya nos identificamos a lo largo de esta descripción. Incluso, pues nos pueden servir en las actividades que desempeñamos, como ya les dije. Pero un trastorno, pues eso ya nos lleva cuando, ya se origina cuando interfiere con el ritmo o estilo de vida de nosotros como individuos. Así que, pues bueno, ya mencionaba yo el del obsesivo compulsivo, que es bueno ser limpios, es bueno ser ordenados, pero ya cuando se vuelve algo obsesivo que nos trastorna, pues ahí sí ya cambia de ser un rasgo de personalidad
cambia a ser un trastorno de la personalidad. Así que no debemos de confundir, ¿sí? Lo que vimos son rasgos de personalidad, no trastornos. Bueno, pues con esto vamos a concluir la parte psicoanalítica de las personalidades. Yo sé que estuvo un poquito extenso el video, pero pues bueno, era necesario porque si no nos vamos a llevar mucho. Así que lo pueden ver en dos partes como ustedes quieran. Y para la siguiente clase vamos a ver los otros dos enfoques teóricos que también se denominan, nos vamos a enfocar más en el humanista, porque es el cual entra dentro de la psicología de la salud, el existencialista humanista, ¿sí? Entonces, ahorita vimos, por ejemplo, el psicoanalítico, perdón, vimos el psicoanalítico, por ejemplo, ¿no? Y después vamos a ver el otro que es el que compone Carl Jung, que es el neuropsicoanalítico, ¿sí? Que también es muy, muy interesante. Vamos a ver esta teoría de Carl Gustav Jung, que bueno, a mí me gusta mucho, me encanta. De hecho, yo sigo mucho, para mí es un filósofo este hombre. Y bueno, su corriente teórica es muy interesante. Él nos va a hablar de cómo divide a esos rasgos de personalidad en persona y en la sombra. Esto, pues tal vez en algún libro ya lo hemos leído, lo de la sombra, él se enfoca mucho en esto y de donde él surge o donde él desarrolla los rasgos de la personalidad. Él ya habla más de esa intuición introvertida, de este pensamiento extrovertido. Tiene varias subdivisiones que son muy, muy interesantes. Y también Erik Erikson entra dentro de esta corriente neuropsicoanalítica, que también fue un gran psicólogo estadounidense, que también basado mucho en todo lo de Freud. Él divide la personalidad en etapas. Más o menos de lo que se vio en las etapas de la vida, y él en base a eso va definiendo los rasgos de personalidad, que también va a ser muy interesante verlo. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, junto con la corriente existencialista humanista, en donde vamos a ver a Carl Rogers, que es el padre del humanismo, del enfoque centrado en la persona, que es maravilloso, que seguramente ya también lo han conocido. Vamos a ver al padre de la Gestalt, que es Fritz Perls, y vamos a ver también a Eric Fromm, me parece. Entonces, pues bueno, ya los dejo, chicos, para que puedan continuar con su día de clases. La próxima clase, pues no hay tarea, solamente es que estudien un poquito más acerca de esto, del modelo filosófico, perdón, del modelo humanista, que es el modelo Gestalt, el modelo de Carl Rogers, para que puedan estar un poquito más en el campo de esto que vamos a ver en la próxima clase. Así que pues bueno, chicos, estos sí son conceptos un poquito más amplios. Tal vez me voy a tomar un poquito más de tiempo de video de los que lo tenía acostumbrado, pero es que si no, pues no vamos a poder terminar. Y pues bueno, el próximo sábado los dejo descansar de tarea, pero sí les pido que le den una repasada a estas teorías neuro, analíticas, perdón, y las humanistas existencialistas. Bueno, chicos, pues muchas gracias una vez más. Espero no haber sido muy, muy extensa, pero sí lo fui. Pero bueno, no había forma de cortarle porque son conceptos muy importantes que sí teníamos que ver un poquito más ampliamente y no tan superficial. Así que pues les agradezco mucho, les deseo un muy feliz sábado, les mando un abrazo virtual a todos y cuídense mucho, chicos. Gracias.